Vamos a dar inicio a la segunda parte. Ahora sí, como les había indicado, vamos a resolver el mismo ejercicio, pero utilizando el teorema fundamental del cálculo. ¿Ya? Yo ya lo tengo avanzado por aquí, lo voy a presentar de una forma para ir ganando tiempo. Acuérdense que tenemos varios ejercicios pendientes y que tenemos que avanzar en la mayoría de lo posible. Bien, chicos, miren, cuando uno va cuando uno quiere, por ejemplo, cuando quieren ustedes calcular la integral por sustitución trigonométrica. La integral por la sustitución trigonométrica, todo viene en realidad en el estudio que se hace de un triángulo rectángulo, ¿no? ¿Sí? ¿Recuerdan? Aquí tienes el cateto A, el cateto B, el lado C. Entonces, A y B vienen a ser catetos. Vienen a ser los catetos. ¿Correcto? C viene a ser la hipotenusa. La hipotenusa. Y tenemos que eh, resulta que en este caso que c cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. De acá, jóvenes, se desprenden tres cosas. ¿De acuerdo? De ahí se desprenden tres cosas. Para recordar simplemente cuáles son las tres cosas que se desprendían de ahí. Del teorema de Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras. La primera de ellas era, si yo quiero calcular C viene a ser la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ¿verdad? Si quiero calcular el cateto A, ¿qué es lo que hacían? El cateto A sería la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Y si quieren calcular el cateto B, igual, ¿no? Sería la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Sí, chicos, recuerden esas tres cosas que se desprenden del teorema de Pitágoras. Entonces, cuando nosotros querramos calcular esta integral utilizando el teorema de Pitágoras, lo que necesitamos, perdón, la integración por sustitución trigonométrica, nos debemos dar cuenta que siempre, en este caso, para resolver una integral de esta forma, resulta que esta parte subradical es de la forma siguiente, mira, de a cuadrado menos x cuadrado. O en todo caso, acá póngale u cuadrado, ¿no? De manera general. Tiene que haber siempre, uno de los casos es que debe tener esta forma, donde a viene a ser la hipotenusa y u viene a ser una variable. Pero fíjense aquí, esta raíz cuadrada, tenemos que en esa raíz cuadrada hay algo que no nos está convenciendo. Resulta que ahí, bajo el signo radical, tiene que haber una diferencia de cuadrado, donde el primer cuadrado debe corresponder a la hipotenusa, mira, para tener relación con la hipotenusa, cómo se define. Entonces, chicos, aquí hay que darle la forma. Trabajamos una diferencia de completamos cuadrados aquí. Le damos la forma, la expresión 4x menos x cuadrado, y ahora sí, mira, tomamos 4 y regresamos 4, de tal manera que aquí en esta parte, ese viene a ser el desarrollo de un binomio al cuadrado, de ese binomio al cuadrado, ¿no? Y listo. Con eso prácticamente ya estamos listos para eh, escribir esta integral de manera equivalente. Lo escribimos como la integral que va desde 0 a 2. En lugar de raíz de 4x menos x cuadrado, escribimos la raíz de 4 menos x menos 2 al cuadrado. Recién ya tenemos una raíz que tiene esta forma, ¿verdad? Ahora, entonces chicos, lo que vamos a hacer es ayudarnos de un triángulo rectángulo. Nos vamos a ayudar de un triángulo rectángulo y pues fíjense, aquí en este triángulo rectángulo
tenemos que ubicar ese, eh, tenemos que ubicar esta expresión en uno de los lados, ¿no? Para eso, la hipotenusa va a ser 2. ¿Por qué? Porque aquí el 4 es 2 al cuadrado. ¿Por qué sé que esto es la hipotenusa? Porque acuérdense, con el teorema de Pitágoras, cuando quiero calcular uno de los catetos, siempre el A y B son catetos, entonces el cálculo de uno de los catetos sería la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, ¿no? En esta parte también, la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Y aquí entonces quiere decir que la hipotenusa viene a ser pues 2, ¿no? Porque el 4 sería 2 al cuadrado, ¿no? Entonces, chicos, la hipotenusa es 2. El otro cateto es x menos 2 y el cateto que está al lado sería raíz de 4 de x menos 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque sería pues hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Y listo. Entonces, de ahí ustedes, fíjense, se desprende dos razones trigonométricas. ¿Cuáles son esas dos razones trigonométricas? Tenemos a la razón trigonométrica x menos 2 igual a 2 seno de teta. Si el 2 pasas a multiplicar a este lado y luego el 2 pasa a sumar, tenemos que x es igual a ¿cuánto, jóvenes? X es igual a 2 más 2 seno de teta. Ese es el valor de x, ¿correcto? Ahora, mirando la integral que está en la expresión número 1, yo necesito, de esa integral necesitamos, ¿qué cosa? Necesitamos de esa integral necesitamos en realidad el diferencial de x. Acá está, mira, el diferencial de x. Entonces, ¿qué hacemos con ese diferencial? Aprovechamos y aquí sacamos el diferencial de x, derivando en ambos lados. ¿De acuerdo? Derivando en ambos lados. Ya, chicos, derivamos con respecto a x, acá sería 2, la derivada de 2 es 0, y acá 2 seno de teta, la derivada sería 2 coseno de teta, pero diferencial de teta. ¿Ya? 2 coseno de teta, diferencial de teta. Listo. Entonces, jóvenes, esta es la parte que necesito para reemplazarlo aquí, ¿no? O sea, esta parte de diferencial de x necesito para reemplazarlo acá. ¿Qué más necesito? Necesito de la raíz cuadrada. Esa raíz cuadrada sale del triángulo también, mira. Si tú divides esta raíz cuadrada entre la hipotenusa, estás dividiendo el cateto adyacente del ángulo teta, entonces el ángulo teta, divides el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Y qué razón trigonométrica es cuando divides cateto adyacente sobre la hipotenusa? Eso viene a ser el coseno del ángulo, ¿verdad? El coseno del ángulo. Por lo tanto, el 2 que está en el denominador pasas a multiplicar al lado de la derecha y resulta que la raíz cuadrada sería 2 coseno de teta. Entonces ya tengo todo para reemplazar en la integral. ¿De acuerdo? Ya tenemos el diferencial que está en este lado. A ver, tenemos el diferencial que está en este lado. Ahí está. Y tenemos la raíz cuadrada. ¿Dónde lo vamos a reemplazar? Lo vamos a reemplazar en la integral. La raíz cuadrada te va a quedar 2 coseno de teta. Y el diferencial de x viene a ser 2 coseno de teta diferencial de teta. El 2 y el 2 se multiplican, 2 por 2, 4, lo sacamos del integrando y te queda coseno cuadrado igual a, ¿cuánto? La integral del coseno cuadrado. Pero jóvenes, recuerden, la integral del coseno cuadrado. El coseno nosotros lo podemos representar de esta forma. El coseno al cuadrado de un ángulo X es igual al cociente de ¿quién? De 1 más el coseno del ángulo doble. El coseno de 2X. ¿Todo sobre cuánto? Todo sobre 2. Esa es la fórmula, mira. Y esa fórmula entonces nosotros lo utilizamos para aquí escribirlo en forma equivalente. Todavía no estamos integrando el coseno cuadrado. Y una vez que tienes la integral del coseno cuadrado, resulta también que el 2 que está en esta parte del denominador divide a 4. Entonces, 4 entre 2 sería 2. Queda 2 por la integral de 1 más coseno de 2 teta. Y aquí, la integral de 1 con respecto a teta, ¿cuánto es, jóvenes? ¿Cuánto es la integral de 1?
chicos? ¿Cuánto es la integral de 1? Jóvenes, el ángulo teta, claro, el ángulo teta, teta. Y la integral del coseno de 2 teta es un medio del seno de 2 teta. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, chicos, ustedes recuerdan, vamos a ver aquí, si ustedes recuerdan, por aquí donde dice nota, estoy haciendo algunas anotaciones importantes. Eh, la integral indefinida del coseno, del coseno de x, del coseno de x, simplemente era ¿cuánto? Era seno de x más una constante, ¿no? Era igual al seno de x más una constante. Pero ¿qué pasa cuando quieres calcular la integral indefinida del coseno, no de x, sino de una constante por x, diferencial de x? ¿A cuánto era eso, chicos? ¿Recuerdan? ¿A qué era igual? ¿También será seno de a por x? No, ¿verdad? En este caso era 1 sobre a, 1 sobre a por el seno de a por x. De a por x. Aquí vamos a borrador. 1 sobre a, aquí está, por el seno de a por x. Seno de a por x más una constante. Eso era la integral del coseno de a por x. Entonces, lo mismo pasa aquí, mira. ¿Cuánto es la integral del coseno de 2 teta? La misma fórmula, ¿no? Es como el a fuera 2, entonces sería el coseno de 2 teta sería un medio del seno de 2 teta, ¿de acuerdo? Un medio del seno de 2 teta. Bien, pero evaluado desde 0 hasta 2. Eh, ¿Vamos a reemplazar directamente el ángulo teta en 2 y luego en 0? No, ¿verdad? Hay que retornar a la variable de inicio. Pero para retornar a la variable de inicio, chicos, yo necesito lo siguiente. Miren lo que pasa aquí. Miren lo que pasa en este caso. A ver, aquí, de este lado tenemos que si x menos 2 es igual al seno de teta, de acá nosotros podemos sacar cuánto vale teta. Teta va a ser igual a cuánto. Teta va a ser igual, aquí chicos, va a ser igual a la función inversa, ¿no? Sería el arcoseno de quién. Arcoseno de x menos 2 sobre 2. Ese sería el ángulo teta. Sale de esta fórmula, ¿verdad? Listo, entonces ahí tenemos que esa es una forma. Y para retornar a x el seno de 2 teta, pues fíjense, en el triángulo no tenemos el seno de 2 teta, nosotros tenemos el seno de teta. Entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente vamos a utilizar otra fórmula del seno del ángulo doble. A ver, acuérdense, seno de 2x. ¿Te acuerdas cómo era el seno de 2x? El seno de 2x era igual a dos veces el seno de x que multiplica al coseno de x. 2 veces seno por coseno. ¿Sí, chicos? ¿Recuerdan esa fórmula? Entonces, el 2 pasa a dividir a este lado y resulta que un medio del seno de 2x, el seno de 2x, ¿ya? Va a ser igual a ¿cuánto, jóvenes? Simplemente sería a seno de x por coseno de x. Listo, ya está. ¿Ven? Entonces, por eso es que aquí esta parte que está en verde, lo estoy escribiendo en su forma equivalente, mira. Un medio del seno de 2 teta es igual a seno de teta por coseno de teta. ¿Ya? Toda esta parte que he puesto aquí de color, a ver, aquí tienen ustedes, todo esto es
que lo estoy escribiendo como una nota, en realidad le sirve para entender las fórmulas que hemos utilizado aquí. ¿Ya, chicos? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna consulta hasta acá, jóvenes? No sé si me están entendiendo este problema. Lo que pasa es que esto no es Word, todo este se está como una pizarrita y ya ustedes si quieren tener acceso pues tienen que visualizar los videos. Ya, los videos sí van a estar grabados. Listo. Ahora, miren, es momento entonces, ahora sí ya podemos retornar a X. ¿Por qué? Porque teta ya les expliqué de dónde sale, sería arcoseno. Arcoseno de X menos 2 sobre 2. El seno de teta, ¿quién es el seno de teta? Lo tenemos aquí, mira. Seno de teta es X menos 2 sobre 2. Ahí lo tienes, X menos 2 sobre 2, en esta parte. ¿No? Y luego, el coseno de teta, también lo tenemos, el coseno de teta está por aquí, raíz de 4 menos x menos 2 al cuadrado sobre 2. Y ya sabemos que la raíz de 4 menos x al cuadrado menos 2 sobre 2 sobre 2 es igual a 4x menos x al cuadrado sobre 2. Y listo, y recién lo evaluamos desde 0 hasta 2. Cuando lo evalúes en 0, el x, reemplazas primero en el límite superior, acuérdate, cuando lo evalúas en 0, ¿qué pasa aquí? Sería 0 queda menos 2, entre menos 2 sería menos 1, entonces sería arcoseno de menos 1, ¿no? No, primero lo evalúas en 2, estoy hablando piedra. Lo evalúas en 2, 2 menos 2, 0, entre 2 es 0, sería arcoseno de 0. Y cuando lo evalúas en 2, aquí sería 0, multiplicado por esta cantidad sería 0. Entonces solamente cuando lo evalúas en el límite superior, te va a quedar arcoseno de 0. Menos, cuando evalúes toda esta expresión en 0, aquí, mira, cuando es 0 el x, acá te queda arcoseno de menos 1. Y cuando es 0 el x, esta raíz se hace 0 y toda esta expresión se hace 0. Entonces simplemente sería 2 veces arcoseno de 0 menos arcoseno de menos 1. ¿Ya, chicos? Pero por aquí tenemos una fórmula cuando tienes el arcoseno de menos x simplemente es igual a menos arcoseno de x. Arcoseno de x. ¿Ya? Esa es una fórmula. Entonces, arcoseno de menos 1 sería menos arcoseno de 1. Con el menos que está afuera se convierte en más. En más. Por lo tanto, tenemos el arcoseno de 0 va a ser 0 y más arcoseno de 1. Bueno, chicos, arcoseno de 1. ¿Cuánto es el arcoseno de 1? ¿De qué ángulo el seno vale 1? ¿Recuerdas, no? Seno de pi medios te va a dar 1, ¿verdad? ¿O no? Seno de pi medios es 1, ¿correcto? Entonces, aplicando función inversa, de ahí sale que eh, el pi medios, el ángulo, va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual al arco seno de 1. Arco seno de 1. Ya está. Por eso es que arcoseno de 1 es igual a pi medios. Pi medios con el 2 que está multiplicando afuera se simplifica y te queda pi. Y ahí está la respuesta, mira. ¿Ves? Esa es la respuesta. Entonces, coincide definitivamente con quién? Con lo que lo habíamos visto de manera visual, sin necesidad de calcular la integral por el teorema fundamental del cálculo. El área bajo esa curva simplemente salió pi. ¿Sí, jóvenes? ¿Está claro la explicación? ¿Alguna consulta sobre esto? Chicos, ¿se está entendiendo lo que estoy explicando? Claro, ahí tienes el problema 2.
Luego, la solución de ese problema, pero utilizando el teorema fundamental del cálculo. Ahí está. Usamos la solución de la integral mediante el método de sustitución trigonométrica. Ahí lo tienen. Algunas fórmulas de ayuda. Cómo es que se ha determinado que arcoseno de menos x es menos arcoseno de x. Y eso lo aplicamos aquí en esta parte. Y entonces, ahí tienen la solución final. ¿Ya, chicos? Eso es. Muy bien. Ahora vamos a continuar con los demás ejercicios. Miren, aquí hay más ejercicios de la sesión 3. Aquí en la parte 3 dice calcular las siguientes integrales usando el método de integración directa. El método de integración directa. Fácil. Integramos directamente sin usar ningún método de integración, solamente usando fórmulas, ¿no? Usando fórmulas. Por ejemplo, cuando vas a integrar a este polinomio, ya sabes que el 3 es constante y solamente integras el x a la cuarta. La integral de x a la cuarta viene a ser x a la quinta sobre 5, ¿no? Acá. Luego, ya está, ¿verdad? Ya pueden visualizar. Bien, entonces, les decía que evaluamos x en el límite superior y luego sería, cuando x vale 1, te va a quedar 3 quintos, menos, aquí te va a quedar 5 tercios y acá te queda 1. 3 quintos menos 5 tercios menos 1. Menos, ahora cuando evalúas x en el límite inferior, se hace 0, se hace 0, se hace 0, entonces todo queda 0. Al hacer las cuentas te va a quedar menos 31 quinceavos. ¿Ven? Entonces, chicos, para verificar si lo que ustedes han hecho o han realizado es correcto, les recomiendo usar cualquiera, ya sea el Symbolab o ya sea el Desmos, también grafica Desmos. Por ejemplo, yo estoy interesado en calcular la integral definida, que va desde 0 hasta 1. Aquí ingreso el polinomio que voy a calcular su integral. Eh, el polinomio es, a ver, es 3x a la cuarta menos 5x cuadrado menos 1, ¿no? 3x a la cuarta, x a la cuarta, menos 5x al cuadrado, menos 1. Ya, 3x a la cuarta, menos 5x al cuadrado, menos 1. ¿Correcto? Pero aquí tenemos la opción de pasarlo a fracción. Y damos clic en este lado y ahí te sale, mira. Menos 31 quinceavos. ¿Ves? Entonces, si creías que Desmos no hace el cálculo de las integrales, pues ahora te estoy demostrando de que esa es una herramienta para comprobar que tu resultado lo has hecho bien. No es para que todo el tiempo calcules integrales de esa forma. La idea es que sepa desarrollar la integral, ¿no? ¿Sí, chicos? Muy bien. Ahora tenemos otra integral. También el cálculo directo, método de integración por integración directa, valga la redundancia, sin utilizar ningún método de integración de manera adicional. Observen aquí, jóvenes. La raíz cuadrada, te piden calcular la integral de esta expresión. Resulta que la raíz cuadrada de x a la cuarta, su equivalente sería x al cuadrado, ¿o no?
Sí, ¿verdad? Porque el índice de la raíz pasa a dividir al 4 y sería pues x al cuadrado. Pero ese x cuadrado está como un único denominador, por lo tanto divide a cada uno de los numeradores. Entonces sería x al cubo sobre x cuadrado más uno sobre x cuadrado diferencial de x. X cuadrado entre x cubo entre x cuadrado te va a quedar x. Y uno sobre x cuadrado sería x a la menos 2. Entonces, chicos, ahora, integramos x. Al integrar x sería x al cuadrado sobre 2. Y al integrar x a la menos 2 sería menos uno sobre x. La pregunta es, ¿por qué sale que la integral de x a la menos 2 es menos uno sobre x? Y aquí está, mira. Nosotros, acuérdense que esta fórmula es muy interesante. Esa fórmula, mira, lo estoy expresando de esa manera para que no te confundas. Mira, esta fórmula es una fórmula bastante utilizada en el curso de cálculo de integrales. Mira, de manera general. ¿Y qué tal si queremos calcular la integral de x a la menos 2? ¿Cómo calculamos la integral de x a la menos 2? Pues tenemos que utilizar esta fórmula, chicos. Sería x a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1 más una constante, ¿no? Y bueno, aquí esto ya lo voy borrando porque no forma parte del ejercicio. Simplemente formaba parte de la fórmula nada más. Ya está. Miren, chicos. Entonces, resulta que me queda la integral de esa manera, ¿verdad? De esa forma. Pero x a la menos 2 más 1 es menos 1. Entonces menos 1, x a la menos 1 entre menos 1. Y x a la menos 1 entre menos 1 es lo mismo que escribir menos x a la menos 1. Pero el x a la menos 1, chicos, tiene su equivalente. El equivalente de x a la menos 1, ¿quién es? El equivalente de x a la menos 1 es 1 sobre x. Ahí está. Entonces lo estoy expresando así de esa manera. ¿Ya? Lo estamos expresando de esa forma. Para que se logre entender mejor, estoy tratando de expresarlo la integral así de esa manera. X a la menos 1 es equivalente a 1 sobre x. Por eso es que en este caso directamente estoy poniendo el resultado. La integral de x a la menos 2 es menos 1 sobre x. ¿Y de dónde viene eso? Obviamente ya le estoy explicando todo el procedimiento. Pues. ¿Sí, jóvenes? Entonces, como ya tenemos la integral de x a la menos 2, que sería menos 1 sobre x, y los límites de integración es de 1 a 4, evaluamos en el límite superior primero y luego restamos esta función evaluada en el límite inferior. En el límite superior, cuando x vale 4, 4 al cuadrado es 16, entre 2 sería 8, ahí lo tienen. Menos un cuarto, ahí está. Menos, ahora cuando x vale 1, sería un medio, menos 1 entre 1 es 1. Sería un medio menos 1 va a dar menos un medio. Con el menos de afuera sería un medio positivo. Y mira, hagamos las cuentas. 8 menos un cuarto más un medio, te va a quedar 33 cuartos. Ya, 33 cuartos. Compruébenlo, jóvenes, comprueben su resultado. A ver, vamos a comprobar el resultado en GeoGebra, o en todo caso, puede ser que usen el resultado. Vamos a comprobar el resultado en Desmos. Aquí tenemos, era x al cubo más 1, ¿no? X al cubo más 1, todo sobre la raíz cuadrada de x a la cuarta. X a la cuarta y todo integrado con respecto a x. Bueno, te salen decimales, pero ya sabes que acá tiene la opción para convertir la fracción y te va a quedar 33 cuartos. ¿Ven? ¿Sí, chicos? ¿Está claro esa parte? Muy bien. Ahora, continuamos con los demás ejercicios. Aquí tenemos el ejercicio número 4. El ejercicio número 4 tiene que ver ya con un método de integración denominado cambio de variable. Dice, calcule las siguientes integrales usando el método de cambio de variable. Miren, jóvenes,
Vamos a empezar con la parte A, ¿ya? En la parte A, pues el cambio de variable. ¿Quién sería el cambio de variable que vamos a proponer para este caso? A ver, chicos, ¿quién será el cambio de variable que se propone para este ejercicio? El cambio de variable que se está proponiendo sería u igual al x al cubo más 1. A esa parte le vamos a llamar u. Entonces, ahora vamos a aplicar el diferencial de u y sería pues la derivada de x al cubo más 1 diferencial de x. Y eso es 3x cuadrado. Mira, así era la integral inicial. Esa integral yo lo voy a arreglar de tal manera que pueda expresar el 3x cuadrado diferencial de x, porque eso es igual al diferencial de u. Entonces, chicos, esta integral me da lo mismo expresarlo como x al cuadrado diferencial de x. Y es la misma integral. Pero yo quiero que aparezca 3x cuadrado diferencial de x. Pero jóvenes, aquí no está el 3. Entonces, como dijo mi profe, es momento de convertirse en mago. Multiplico por 3 al numerador y en la parte externa lo multiplico por un tercio para que pueda simplificar el 3 y el 3 y la integral no se afecte en nada. ¿De acuerdo? Es decir, aquí simplemente pues tú tendrías que simplificar el 3 y el 3 y resulta que sigue siendo la misma integral, ¿verdad? Bueno, entonces chicos, ¿qué hacemos en este caso? Eh, ya tengo el u. Ahora, luego tenemos que cambiar los límites de integración. Cuando estás utilizando integración por cambio de variable, te recomiendo también cambiar los límites de integración. ¿Y cómo cambian los límites de integración? Acuérdate que tú estás definiendo como u igual a x al cubo más 1. Entonces, ¿qué tal si x vale 0? ¿Por qué x vale 0, chicos? Porque aquí en la integral los límites de integración son de 0 a 1. Significa que el x va a ir variando desde 0 hasta 1. ¿De acuerdo? Entonces, si x vale 0, ojo, si x vale 0, al reemplazarlo aquí en u, sería 0 al cubo es 0, más 1 te va a quedar 1. Entonces, la nueva variable sería 1. Y si x vale 1, reemplazo aquí en el u, 1 al cubo sería 1 más 1 es 2. Entonces significa que u vale 2. Listo, ya tengo los nuevos límites. Ya tengo los nuevos límites, chicos. Por lo tanto, ahora sí es momento de reemplazar en la integral. La integral sería, lo vamos a llamar con i a esa integral para abreviarla, y sería un tercio, escribo solamente esta parte, pues definitivamente, ¿no? Sería un tercio de quién, de toda esta expresión, pero el 3x cuadrado diferencial de x, ya sabes quién es, mira. 3x cuadrado diferencial de x es el diferencial de u, entonces escríbelo, diferencial de u. Y el x cubo más 1 es el u, entonces x cubo más 1 sería u, pero está al cuadrado. Pero esta expresión, el u al cuadrado está en el denominador, lo puedo pasar al numerador como u a la menos 2, ¿de acuerdo? Y la integral de u a la menos 2 sería menos 1 sobre u. La pregunta es ¿por qué? Porque si acá ya lo acabo de explicar cuánto es la integral de x a la menos 2. Entonces, si en lugar de x cambias por u, la integral de u a la menos 2 con respecto a u vendría a ser menos 1 sobre u. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, eso es lo que pasa en este caso. Miren. La integral de u a la menos 2 sería menos 1 sobre u. Ahora sí, recién los límites ya cambiaron también, ¿no? Pues si yo he cambiado los límites de integración en este lado, ahora tengo que ponerle, pues si ya estás en una nueva variable. Ya no va a ser de 0 a 1, sino sería de 1 hasta 2. ¿Por qué? Porque cuando x vale 0, u vale 1. Y cuando x vale 1, u va a valer 2. Y listo. Una vez que tenemos la integral en términos de u, ahora sí directamente lo reemplazamos. Ya no regresamos a la variable de inicio porque ya cambiamos los límites. Si tú no cambias los límites, tendrías que sí o sí regresar a la variable inicial y tendrías que evaluarlo desde 0 hasta 1. Pero como ya cambiaste los límites, ya no es necesario regresar. ¿De acuerdo? Entonces, mira, cuando x vale 2, lo reemplazas. Cuando x vale 1, también lo reemplazas y te va a quedar un tercio por un medio. Y eso te da un sexto. Un tercio por un medio te va a quedar un sexto. ¿Sí, chicos? ¿Preguntas hasta acá? ¿Hay alguna pregunta hasta acá, jóvenes?
A ver, jovencitos, si hay alguna pregunta, por favor. ¿Se está entendiendo lo que estamos explicando? Muy bien, todo ok, perfecto. Entonces, como ves, lo único que cambia es el método de integración, ¿ya? Es recordar las integrales que ustedes aprendieron en el curso de cálculo uno, es recordar esas integrales, ¿ya? Eso es lo único que cambia, puesto lo demás es simplemente utilizar el teorema fundamental del cálculo. Muy bien, ahora vamos a dar solución a la parte, vamos a dar solución, chicos, a esta parte, a ver, a este ejercicio. Un momentito, un momentito, un momentito. Vamos a dar solución, a ver, a esta parte, ¿ya? En la parte B. Pero para esto nos vamos a organizar en grupos de trabajo, ¿de acuerdo? Para resolver ese ejercicio. Un momentito, tómele nota a ese ejercicio que ya lo vamos a solucionar. Repito, la 4 parte B. Si ustedes aquí no cambian de límite de integración, no es una obligación cambiar los límites de integración. Si quieres, no lo cambies. Pero cuando ya has solucionado la integral en términos de u, tienes que retornar a la variable x. Y luego lo evalúas en los límites de integración originales. ¿De acuerdo? Vas a trabajar un poquito más, pero el resultado va a ser el mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en estos momentos? Les voy a pedir que en grupos desarrollen ese ejercicio. Yo voy a armar los grupos y voy a entrar a la sala de cada grupo para preguntar cómo va su avance. ¿De acuerdo? Les voy a dar 10 minutos para resolver ese problema. Y luego regresamos y compartimos nuestra experiencia y damos la retroalimentación de la solución. No, la parte A ya lo acabamos de hacer. La parte B, la que está señalada acá en el cuadrito. ¿Ya? La integral de esta expresión. Igual, te dicen que usar el método de cambio de variable. Usar el método de cambio de variable. Bien, entonces, cuando ya formen sus grupos, aquí en la parte inferior, fíjense, hay un rectángulo con una flecha a manera de curva. Ustedes ingresan ahí y pueden compartir varias cosas. Pueden compartir pantalla, pueden compartir la pizarra en blanco, etcétera, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí hay una pizarra en blanco. En esa pizarrita pueden hacer sus anotaciones. La dificultad que se tiene es que en esa pizarrita, si tú quieres borrar una parte, se borra todo. Entonces, si algo te equivocaste, simplemente ponle una X grande encima y sigue escribiendo al lado para que no borres todo lo que has avanzado. O si no, abren un documento en Word y empiezan a escribir también como quieras, para que ustedes empiecen a compartir su pantalla y interactuar entre ustedes. Al momento de interactuar, van a tener la posibilidad de usar el chat, de usar su audio, etcétera, etcétera. Y todo lo que ustedes escriban solamente queda internamente en el grupo. ¿Ya? Entonces yo voy a regresar y miren, en estos momentos vamos a formar los grupos. Como son 25, voy a formar, a ver, voy a formar 8 grupos, ¿ya? 8 grupos y acá me indica el Blackboard que para formar 8 grupos yo va a haber un grupo de 4 y 7 grupos de 3. Entonces, iniciamos.